Hola, yo soy la alumna Aranza Jimena Campos Villeda y junto con mi compañero Francisco Espinosa, Huestal de los Monteros, hablaremos de la enfermedad ulceropéptica y de la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Como objetivo principal tenemos orientar la detección y tratamiento precoz de las causas de la enfermedad ulceropéptica, o como se abrevia, EUP, y enfermedad del reflujo gastroesofágico, ERGE, con el fin de mejorar la calidad de vida del paciente y, si lo requiere, estabilizarlo para posteriormente poderlo derivar de manera oportuna desde el nivel de urgencias con otro especialista. También orientar la búsqueda activa a través de los elementos clínicos que sugieren alguna de estas enfermedades, por medio de la anamnesis, examen físico y los exámenes de laboratorio. Determinar las causas tratables de estas enfermedades. Unificar criterios para estudios diagnósticos y de derivación. Disminuir los tiempos de acceso al especialista de los pacientes con sospecha diagnóstica y confirmada de complicaciones de la enfermedad ulceropéptica y o ERGE. Y por último, orientar el seguimiento de los pacientes en tratamiento actual. Introductoriamente hablaremos de lo que es la enfermedad ulceropéptica. Esta se conoce como un conjunto de padecimientos que se producen por el desequilibrio entre la secreción de pepsina y la producción de ácido clorhídrico, dañando la mucosa del estómago y duodeno proximal, causando úlceras si son mayores de 5 milímetros y erosiones si son menores de 5 milímetros. La mayoría serán por la presencia de Helicobacter pylori o uso prolongado de AINES, mientras que la enfermedad del reflujo gastroesofágico se define como una serie de síntomas molestos o dañinos hacia la mucosa que resultan del movimiento retrógrado del contenido gástrico a través de la unión esófago-gástrica incompetente. Algunos síntomas de alarma pueden ser el sangrado, la pérdida ponderal y la disfagia. Todos estos los podemos detectar con pruebas empíricas, una endoscopía y una pHmetría. Más adelante ahondaremos en los temas. Primero que nada, la enfermedad ulceropéptica se define como la enfermedad caracterizada por la irritación en el revestimiento del estómago o del duodeno, provocando lesiones profundas de la mucosa gástrica o intestinal mayores o iguales a 5 milímetros. Se extienden a través de todas las capas de la mucosa hasta llegar a la submucosa, pudiendo penetrar a la muscular e inclusive perforar todo el tubo digestivo o penetrar algunos órganos vecinos. Si la lesión queda limitada a la mucosa, entonces se conocerá como erosión. Otra definición que tenemos es que la lesión es la lesión que ocurre en la mucosa del tubo digestivo, expuesto a la secreción de clorhídrico péptica que va a penetrar la capa mucosa y en ocasiones la capa muscular del estómago o del duodeno, formando así una cavidad con inflamación aguda y crónica a su alrededor, siendo esta la principal causa del sangrado digestivo alto. Epidemiológicamente es más común en los pacientes del sexo masculino, en una relación 2:1 con las mujeres. En su frecuencia y gravedad son mayores en los pacientes ancianos o con otros padecimientos. La más frecuente de estas lesiones se localiza en el duodeno, siguiéndole en frecuencia la úlcera gástrica, la esofágica, la marginal y finalmente la que se encuentra en el divertículo de Meckel, que es sumamente rara. Las úlceras duodenales, que ocurren mayormente en grupos de edad entre los 25 y los 75 años, y las úlceras gástricas entre los 55 y 65 años. Anatómicamente hablaremos de lo que es el aparato digestivo. Esta se conocerá como un conjunto de órganos que tienen como misión fundamental la digestión y absorción de nutrientes. Para lograrlo, es necesario que se sucedan una serie de fenómenos a lo largo de las diferentes partes que lo constituyen. Debemos distinguir entre el tubo digestivo en sí mismo y las llamadas glándulas ajenas. Principalmente el tubo digestivo está formado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, o colon. En cada una de estas partes del tubo digestivo tienen lugar los diversos eventos que permitirán la digestión y la absorción de los alimentos ingeridos. Con respecto a la boca, tenemos que es una cavidad que se abre en la parte central e inferior de la cara y por la que se ingieren los alimentos. En la boca encontramos el paladar, la úvula, la lengua y los dientes. Es aquí donde vierten su contenido las glándulas salivales y tienen lugar la masticación y salivación de los alimentos. Con la salivación y los fermentos digestivos que contiene la saliva o la amilasa salival, se iniciará la digestión de los alimentos, formándose el llamado bolo alimenticio. Después de estos procesos, se produce la deglución del bolo alimenticio, que es el proceso mediante el cual este pasa de la boca a la faringe y al esófago. Por otro lado, tenemos la faringe,
que se divide en nasofaringe, que abarca la cavidad nasal, la orofaringe, que abarca la cavidad oral, y la hipofaringe, que abarca el hueso oioides y la laringe. Estos se van a comunicar con la boca por la parte anterior y por la parte posterior con la laringe, de la que está separada por la epiglotis, y con el esófago, al que va a derramar el bolo alimenticio. La deglución implica una gran coordinación neuromuscular a nivel de la faringe. Los defectos en estos mecanismos pueden producir el paso de alimentos a las vías respiratorias o en la nariz en vez de pasar al esófago. Principalmente hablaremos de lo que es el esófago. Este se va a conocer como un órgano tubular que va de la hipofaringe al estómago. La primera parte es la parte cricofaringea y la segunda se encarga de la deglución. Va desde la unión esófago-gástrica hasta llegar al nivel del cardias. Tiene una longitud de 22 a 28 centímetros aproximadamente y sus porciones son 3. La primera es la cervical, que va de C6 a C7 y va entre 5 a 7 centímetros. El esófago torácico, que va abarcando 18 centímetros, y por último la parte abdominal, que solo abarcará 3 centímetros de largo. Histológicamente, como lo podemos ver en la imagen, se va a componer de un epitelio plano estratificado, principalmente por la capa mucosa, la capa submucosa, que es aquí donde se encuentra el plexo de Meissner. Estas células provienen de las células de la cresta neural más o menos en la tercera semana de vida del feto, cuando ocurre la neurulación, y aquí hay el proceso de la migración y la diferenciación celular. El plexo de Meissner se encarga de regular las actividades motoras y secretoras del tracto digestivo, mayormente en el intestino delgado y grueso y menormente en el esófago y estómago. Por otro lado tenemos la capa muscular, que esta abarca la capa longitudinal interna y longitudinal externa. Entre estas se encuentra el plexo de Auerbach, nombrado así por Leopold Auerbach en el siglo XIX. Embriológicamente se dice que proviene de la médula oblongada, pues es una colección de células de la parte inferior del tronco encefálico, a nivel del nervio vago, o la décima parte de los 12 nervios craneales que van a emerger directamente del cerebro. Estos van a llevar el paquete a su ubicación. Se conoce como una colección de fibras y células nerviosas autónomas, que su función será la coordinación de la actividad de las capas musculares por medio del sistema nervioso entérico y autónomo. Más superficialmente se encuentra la capa serosa. Esta recubre y fortalece solamente a nivel de la porción abdominal. Y la capa adventicia, que esta será la menos resistente. En el esófago es donde se van a localizar los dos esfínteres más importantes. El esfínter esofágico superior, que se forma por el músculo cricofaringeo, el cual va a rodear la hipofaringe y se inserta en ambas apófisis cricoides. Mide aproximadamente de 2 a 4 centímetros. Y por otro lado el esfínter esofágico inferior, que estará constituido por fibras musculares lisas y también en una zona de alta presión endoluminal, aproximadamente entre unos 15 a 30 en presión, superior a la presión intragástrica, formando así una válvula en el extremo inferior del esófago donde se va a unir con el estómago. Aquí mismo en el esófago van a ocurrir 3 tipos de peristalsis. Una de ellas es la peristalsis primaria, que va a ser la más fisiológica. 2, cuando ocurre el aclaramiento del esófago. Esta va a consistir en empujar el bolo y no dejar residuos. Y por último tenemos la peristalsis patológica. Esta, si ocurre, habla de que hay un tipo de contracciones espásticas. No van a ser sincrónicas y no coordinadas. ¿Ok? Por otro lado, regresamos a la parte de las glándulas salivales. Aquí va a haber 3 pares. 2 parótidas, una a cada lado de la cabeza y por delante del conducto auditivo externo. 2 submaxilares situadas en la parte interna del maxilar inferior y 2 sublinguales bajo la lengua. Todas ellas tienen la función de ensalivar los alimentos triturados en la boca para facilitar la formación del bolo alimenticio e iniciar la digestión de los hidratos de carbono, esto mismo por efecto de la amilasa salival. Llegamos a la parte del estómago. Stomachus o stomachos, que significa boca, va a ser el órgano con funciones digestivas, nutricionales y endocrinas, y también paracrinas, que se encargan de almacenar y facilitar la digestión y absorción del alimento ingerido. La bolsa, o también conocido como dilatación en forma de J del tubo digestivo, que une el esófago abdominal a través del cardias, más la primera porción del duodeno a través del píloro. Este se encarga de secretar pepsina, factor intrínseco y vitamina B12. Ambos
cardias y píloro van a funcionar como una válvula que regula el paso del alimento. El estómago funciona principalmente como un reservorio para almacenar grandes cantidades de comida recién ingerida, permitiendo así ingestiones intermitentes. El paso del contenido gástrico al duodeno, que tiene una capacidad volumétrica muy inferior, se produce de forma controlada por el efecto del píloro. En el estómago se encuentran diferentes tipos de células que van a participar en la secreción del jugo gástrico. El jugo gástrico va a contener ácido clorhídrico o pepsina, que principalmente van a ser responsables de la digestión gástrica del bolo alimenticio. Además, el estómago también va a facilitar la trituración de los alimentos y su mezcla con el jugo gástrico ayudará a los movimientos de contracción en sus paredes. Posteriormente va a producir el vaciamiento hacia el duodeno y una vez mezclado con los jugos gástricos, el bolo alimenticio pasa a llamarse quimo. En otra parte tenemos el intestino delgado, que va a ser un conducto aproximadamente de 6 a 8 metros de largo y 2.0 centímetros de ancho, formado por 3 tramos. Tenemos el duodeno, separado del estómago por el píloro y que recibe la bilis procedente del hígado y del jugo pancreático del páncreas, seguido del yeyuno y por la parte final la llamada ilion. El ilion se comunica con el intestino grueso o colon mediante la válvula ileocecal. En el intestino delgado continúa la digestión de los alimentos hasta su conversión en componentes elementales aptos para la absorción. Aquí es donde se juega un papel fundamental la bilis, el jugo pancreático que contiene la amilasa, lipasa de tripsina y el propio jugo intestinal que va a ser secretado por las células intestinales. Una vez mezclado con estas secreciones, el quimo pasa a llamarse quilo. Las paredes del intestino delgado tienen capacidad contráctil, permitiendo así la mezcla de su contenido y propulsión adelante. Una vez los alimentos se han escindido en sus componentes elementales, van a ser absorbidos. En el intestino delgado se absorben los nutrientes y también sal y agua. La absorción es un proceso muy eficiente que menos del 5% de las grasas, hidratos de carbono y proteínas ingeridas se excretan en las heces de los adultos que siguen una dieta normal. La digestión de las grasas, que son los lípidos, de la dieta se produce por efecto de las lipasas, originándose así entonces los triglicéridos y fosfolípidos que se absorben a nivel del yeyuno. Para que se produzca todo este proceso va a ser necesaria la contribución de las sales biliares contenidas precisamente en la bilis. Los hidratos de carbono, como son los almidones, los azúcares, etc., van a ser digeridos mediante las amilasas salival y pancreática, las disacaridáceas formándose monosacáridos que son absorbidos en el yeyuno o ilion. Finalmente, la digestión de las proteínas mediante pepsinas y proteasas da lugar a los péptidos y aminoácidos que van a ser absorbidos también en el yeyuno y en el ilion. Por otra parte, tenemos el colon. El colon va a ser una estructura tubular que mide aproximadamente 1.5 centímetros en el adulto y se encuentra unido al intestino delgado por la válvula ileocecal y concluye en el ano. El colon presenta una forma peculiar debido a la existencia de unas bandas longitudinales que dan lugar a unos bultitos llamados austras o también como saculaciones que van a ser el resultado del acortamiento del colon por las tenias y las contracciones del músculo circular. Se pueden observar moviéndose en sentido longitudinal y hay apéndices grasos que son conocidos como apéndices epiploicos que se encuentran sobre la superficie serosa. Estos van a contener más que nada vasos y grasita que se van a localizar en la superficie serosa del colon, desde el ciego hasta la unión recto-sigmoidea. En el colon vamos a poder distinguir varias porciones. La primera porción abarca el ciego. Es el más ancho que el resto, es el inicio del colon ascendente desde la porción final del intestino delgado hasta el intestino grueso, que llega a medir ahí 8 centímetros de largo y de ancho. Por otro lado tenemos el apéndice vermiforme, que actualmente se dice tiene la función de la producción de inmunoglobulinas IgA. Es la primera línea de defensa frente a la infección y mediante la inhibición de la adhesión bacteriana y viral a las células epiteliales. Va a ayudar también en la neutralización de toxinas bacterianas y víricas, tanto intra como extracelulares. Por otro lado tenemos el colon ascendente. Mide aproximadamente 25 centímetros de longitud y 7.5 centímetros hasta 8 de ancho, desde el ciego hasta el ángulo o flexura hepática. A este nivel el colon gira y cambia de dirección llamándose colon transverso, que mide aquí 50 centímetros de longitud. A nivel del vaso encontramos el ángulo esplénico, donde el colon vuelve a cambiar de dirección y pasa a llamarse colon descendente. Aquí es donde va a medir 30 centímetros de longitud. A nivel de la pelvis pasa a llamarse colon sigmoide o sigma, que es la que notamos como forma de S,
que va a medir 20 centímetros con una mayor movilidad y tortuosidad que va a corresponder a la porción más estrecha del colon. Y por último y finalmente llegamos al recto. Aquí se termina con el conducto anal, donde tiene lugar la expulsión de las heces en el exterior. Cada día llegan al colon entre 1200 y 1500 milímetros de flujo ileal y entre 200 y 400 milímetros son excretados al exterior en forma de materia fecal. Y la función del colon principalmente será almacenar excrementos durante periodos prolongados de tiempo y mezclar los contenidos para facilitar la absorción de agua, sal y ácidos grasos de cadena corta. Estos últimos se producen durante la fermentación de los restos de nutrientes no absorbidos en el intestino delgado mediante las bacterias de la flora bacteriana colónica y son indispensables para la integridad y buena salud de las células del colon. Los movimientos contráctiles del colon o motilidad del colon van a presentar patrones diferentes para cada una de las funciones fisiológicas y regulan la capacidad de absorción de líquidos. Por ejemplo, el colon tiene la capacidad de aumentar la absorción de líquidos hasta 5 veces cuando es necesario, pero la va a disminuir si hay algún aumento de la motilidad colónica y si se da un acortamiento del tiempo del tránsito colónico. La flora bacteriana intestinal, que se encuentra de forma normal en el colon, va a estar formada por billones de bacterias de cientos de especies diferentes. Los más comunes van a ser bacteroides, porfimoronas y bifidobacterias. También se encuentra lactobacillus, Escherichia coli y otros coliformes, enterococos y clostridios. Las bacterias intestinales juegan un papel muy importante en la fisiología del colon, interviniendo en la digestión de los nutrientes y en el normal desarrollo del sistema inmune gastrointestinal. Por otro lado, regresamos a la parte del hígado. Esta va a ser una glándula voluminosa de color rojo oscuro que produce bilis. Esta se almacena en la vesícula biliar durante las comidas. La vejiga se contrae provocando la vesícula biliar se contrae provocando el paso de la bilis en el duodeno a través del conducto colédoco. La función de la bilis en el intestino delgado será facilitar la digestión de estas grasas. Y por otra parte, el hígado juega con un papel clave en las vías metabólicas fundamentales. Recibe de la sangre proveniente del intestino los nutrientes absorbidos, los transforma y por último los va a sintetizar estos componentes fundamentales de todos los tejidos del organismo. El hígado contiene también numerosas vías bioquímicas para detoxificar compuestos absorbidos por el intestino delgado. Por otra parte, tenemos el páncreas. Esta más sencillamente habla de glándula de forma triangular, situada inmediatamente por debajo del estómago y en contacto con el duodeno y que tiene una función doble. Se divide en páncreas exócrino, que fabrica más que nada el jugo pancreático que contiene las enzimas digestivas, como ya lo había mencionado, la amilasa, lipasa y tripsina. El jugo pancreático llega al duodeno por el conducto de Wirsung para participar en la digestión de los alimentos. Y por último, el páncreas endocrino, que fabrica varias hormonas que se excretan en la sangre para llevar a cabo funciones imprescindibles para el organismo. La más conocida es la insulina, que va a regular el metabolismo de los azúcares. Por último, tenemos el recto, que va desde la línea pectínea, que es la línea más interna del conducto anal, que divide al anodermo de la mucosa rectal, hasta la unión rectosimoidea. Aproximadamente la tercera vértebra sacra, mide 12 centímetros de largo y 12 centímetros de ancho. El ano es el extremo final del tubo digestivo. Aquí es donde se encuentra el esfínter que regula el proceso de la defecación. Este es el esfínter anal externo. El conducto anal se extiende desde el recto hasta la piel perianal y está recubierto por una mucosa que va a recubrir al esfínter interno. Fisiopatológicamente, clásicamente la enfermedad ulceropéptica como una balanza, la cual dependiendo de los factores protectores y de los factores agresores, tiende o no a desequilibrarse a favor o en contra del desarrollo de la enfermedad acidopéptica. Los factores protectores son de índole preepitelial, epitelial y subepitelial. Los factores preepiteliales son la capa de moco. Esta sirve para aislar la mucosa gástrica del ácido y el bicarbonato. Los factores epiteliales es la capa de fosfolípidos de la membrana celular, que ocurre aquí un rápido recambio celular. Mientras que en los factores subepiteliales ocurre la angiogénesis. Esta mantiene viable la mucosa gástrica y duodenal y la microcirculación, prostaglandinas y factores de crecimiento. Los factores promotores son aquellos que facilitan el desequilibrio de la balanza. Los iones de hidrógeno, que son partícipes activos en la formación del ácido clorhídrico, la pepsina, el etanol, el cigarrillo, la hipoxia, la isquemia y los AINES, estrés severo como trauma o quemaduras, reflujo biliar o radiación.
Sin embargo, hoy en día se da el enfoque de la enfermedad ulceropéptica hacia el papel preponderante de la infección por Helicobacter pylori como desencadenante y perpetuante de la enfermedad. Aún más, se ha llegado a considerar la presencia de infección por este patógeno como el de la enfermedad acidopéptica. La producción de ácido en el estómago, hay tres tipos de glándulas: las auxínticas, que poseen células parietales, las pilóricas, que contienen células productoras de gastrina como las células G, y las mucosas productoras del moco gástrico. La producción del ácido depende de la célula parietal. Esta va a ser en respuesta a múltiples mecanismos inhibitorios y promotores. Sin embargo, el potente estímulo de la secreción ácida gástrica proviene de las comidas. Esta bomba intercambia iones de potasio desde la luz canalicular a expensas de transportar hidrogeniones hacia la luz canalicular, donde estos últimos se van a unir, se unen al cloro, formando así el ácido clorhídrico. ¿Cómo se clasifica? Principalmente la úlcera péptica se puede clasificar de varias maneras. Uno, por su localización. Como ya lo había mencionado, puede ser gástrica, duodenal, esofágica, marginal o de boca anastomótica, o en los casos de un divertículo de Meckel. También pueden ser según su actividad. Esta se usa la clasificación de Sakita-Miwa. En la parte A ocurre la lesión activa. En la A1, mucosa edematosa. En la A2, poco edema, margen claro y escara blanca. Por el medio de lesión en fase de cicatrización, que se divide en H1 y H2, es la capa blanca de regeneración en base, o el H2 es un defecto menor que en el H1. Y ocurre una regeneración que cubre casi todo el piso de la úlcera. Y por último, la duración. Esta se divide en S1 o S2, habla de la cicatriz de úlcera, sea blanca o roja. ¿A qué me refiero con esto? El epitelio de regeneración, que es rojo, va a cubrir todo el piso de la úlcera, no capa blanca. Mientras que en la S2 son meses a años. El enrojecimiento va a reducirse a cicatriz blanca. Y por último tenemos la úlcera gástrica, a su vez, que se puede clasificar según Johnson como tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 o tipo 5. En la tipo 1 llega del cuerpo a la curvatura menor. Aquí ocurre una secreción ácida normal o baja. En la tipo 2 es cuerpo y curvatura menor y coexiste con una úlcera duodenal. Aquí ocurre una hipersecreción ácida. En el tipo 3 llega a la prepilórica y ocurre una hipersecreción ácida también. En el tipo 4 hay una unión gastroesofágica, aquí hay una secreción ácida normal, mientras que en el tipo 5 hay ocurre en la curvatura mayor y se asocian a malignidad. Etiológicamente, la úlcera se produce en los lugares expuestos al ácido y al efecto dañino de las enzimas que digieren las proteínas, y especialmente la pepsina. Desde el descubrimiento de que la infección por Helicobacter pylori causaba la mayoría de estas lesiones, los conceptos de hiperacidez por aumento de la masa parietal. Actualmente sabemos que la úlcera gástrica y la duodenal ocupan más del 95% de todas las úlceras y se producen por tres factores. Uno, por la infección del estómago por Helicobacter pylori, la toma de medicamentos antiinflamatorios, especialmente los inhibidores de la COX-1, o por enfermedad de Zollinger-Ellison. Cuando ocurre por infección por Helicobacter pylori, se asocia con un 80% de las úlceras duodenales y un 60% de las úlceras gástricas. Aquí se dice que el 50% de la población estará colonizada por Helicobacter pylori, pero solamente del 5 al 10% desarrollará enfermedad ulceropéptica. Mientras que si es por antiagregantes o AINES, la lesión en la mucosa es causada por la disminución de la síntesis de prostaglandinas. Esta causa la mayoría de las úlceras duodenales y las úlceras gástricas, no relacionadas con Helicobacter pylori, y su uso regular asociado cada 5 a 6 aumenta la probabilidad de una hemorragia digestiva. Otras, un poco menos comunes, va a ser el tabaquismo, el estrés, el alcohol excesivo, el cáncer o linfoma gástrico, enfermedad de Crohn, infección vírica, citomegalovirus o virus del herpes simple en inmunosupresión, bifosfonatos, esteroides, junto con AINE, pero solo si no es un factor de riesgo, y rara vez gastrinoma cuando hablamos de síndrome de Zollinger-Ellison, mastocitosis o ya en su defecto que sea idiopático. También ocurren las úlceras por estrés, hablan de factores de riesgo que se atienden en la unidad de cuidados intensivos y coagulopatía, ventilación mecánica, antecedente de hemorragia digestiva. Este tipo de úlceras son curling, que ocurre en pacientes quemados por el aumento de cortisol y la vasoconstricción, mientras que en las úlceras por Cushing son en pacientes que han tenido algún tipo de traumatismo cráneoencefálico por el aumento de la presión intracraneal y alteración del flujo sanguíneo.
El Helicobacter pylori se define como una bacteria espiral, microaerofílica, gram negativa y multiflagelada. Los flagelos son los que lo van a ayudar al Helicobacter pylori a poderse mover sin ningún problema y estarse desplazando. Esta misma va a secretar ureasa, disminuyendo la urea en amoníaco y el dióxido de carbono. El amoníaco precisamente va a dañar las células epiteliales superficiales y por ende la barrera protectora del ácido clorhídrico. Esta funciona mejor en un ambiente alcalino que protege contra efectos del ácido gástrico. Por sus adhesinas, el Helicobacter pylori contiene proteínas de la membrana externa. Estas se producen que puede llegar a adherir a la mucosa y con ayuda de las proteínas termosensibles, como se abrevia VACA y CAGA, como son sus abreviaturas, y las proteínas de shock térmico. Algunos factores de riesgo son los genéticos, que habla de la asociación del 50% en gemelos homocigóticos, los grupos sanguíneos O y los HLA, B5, B12 y BW35 tienen mayor incidencia de la úlcera duodenal. Cuando es por edad, la úlcera duodenal es más temprana que la gástrica. Las úlceras asociadas a los AINES son más frecuentes en mayores de 60 años. El consumo de agresores gástricos, como el cigarrillo, que aumenta 2 veces más el riesgo, por alcohol, café, grasas o, como lo había mencionado, por AINES. Algunas enfermedades asociadas a estas son Zollinger-Ellison, mastocitosis sistémica, EPOC, Crohn, insuficiencia renal crónica, cirrosis hepática, urolitiasis, deficiencia de alfa-antitripsina. Y por último pueden llegar a ser los cambios en el estado de ánimo por estrés, ansiedad, depresión o neurosis. El cuadro clínico es la sensación de malestar en epigastrio y mesogastrio en el 90% de los pacientes. Se puede manifestar cuando el paciente llega manifestando una hambre dolorosa o acidez en el estómago. Esta calma con la toma de los alimentos y que vuelve a aparecer unas horas después. Otros síntomas menos frecuentes son las náuseas y los vómitos, y como lo vemos en la imagen, esto se puede derivar de una acidez estomacal, que va a ser la irritación del esófago, que va a ser causada por el reflujo del ácido estomacal. Como lo había mencionado, ocurre porque el esfínter esofágico inferior es un músculo que funciona como válvula que va a evitar que el ácido salga del estómago. Si se abre con demasiada frecuencia o no se cierra bien, se va a producir el reflujo. El ácido puede filtrarse hacia el esófago y generar la sensación de ardor. Esto lo pueden provocar diversos alimentos como productos cítricos, tomate y sus productos como la catsup, cebolla, chocolate, menta, gaseosas, alcohol, alimentos muy picantes, el embarazo, la obesidad, el café, el fumar o el estrés. Normalmente lo que hacen los pacientes es que nosotros podemos recomendar es que mantengan un peso saludable, que eviten fumar, que esperen al menos 3 horas para acostarse luego de comer, elevar la cabecera de su cama si sienten acidez al tratar de dormir, antiácidos que van a ayudar a neutralizar el ácido estomacal y antagonistas receptores del H2 pueden producir el ácido del estómago. Aquí podemos nosotros utilizar inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol que pueden llegar a reducir el ácido estomacal, pero más adelante hablaremos acerca del tratamiento. Tradicionalmente el paciente con una úlcera péptica no complicada padece del llamado síndrome ulceroso, que se manifiesta como dolor en las siguientes características. El sitio ocurre en el epigástrico, como dije que ocurría en la mayoría de los pacientes. De tipo ardor o sensación de hambre dolorosa o vacío. Intensidad media o poca intensidad, no interfiere con las actividades diarias. Mientras que las irradiaciones, aquí no hay irradiaciones, el ritmo rítmico se presenta antes de los alimentos 3 veces al día, después de 3 o 4 horas de haber comido, dependiendo de la localización de la lesión. Periódicamente la enfermedad tiene periodos de dolor de varios días, alternando con temporadas sin dolor, con o sin tratamiento. Clásicamente los periodos de dolor se van haciendo más largos en el tiempo y los de alivio más cortos. Los fenómenos que lo llegan a aumentar es no comer y fenómenos que lo disminuyen son los alimentos, el vómito o los antiácidos. El diagnóstico. El diagnóstico de la lesión ulcerosa en estómago o duodeno se sospecha mediante los síntomas que refiere el paciente. Se confirma con una endoscopía digestiva oral. Como alternativa puede realizarse una radiografía de contraste con bario del estómago y duodeno, que sin embargo es menos fiable que la endoscopía y no permite tomar biopsias que en ocasiones son precisas. El diagnóstico en el caso de la infección por Helicobacter pylori mediante un análisis específico de muestras de aire expirado por la prueba de aliento.
La prueba de Helicobacter pylori es la detección del antígeno, se puede hacer por la detección del antígeno en las heces y la esófago-gastroduodenoscopía más la prueba de una ureasa rápida. Pueden llegar a ser falsos durante el tratamiento con antibióticos, bismuto o IVPs, por lo que se deben suspender antes del estudio cuando sea posible. Realizar una serología puede ser de utilidad. Solo va a ser útil para excluir infección en áreas de prevalencia baja. La mayor parte se realizan en Estados Unidos. La esófago-gastroduodenoscopía es el diagnóstico definitivo. Si fracasa el tratamiento empírico o hay datos de alarma, se debe de valorar antes. Se puede realizar una biopsia de úlcera gástrica para descartar alguna neoplasia y Helicobacter pylori. Aquí debemos revalorar de 6 a 12 semanas si es mayor a 12 centímetros y si hay características neoplásicas, a otros factores de riesgo para cáncer gástrico, como pueden ser los antecedentes familiares positivos, Helicobacter positivo, gastritis atrófica, displasia, metaplasia en biopsia en mayores de 50 años o síntomas persistentes. La sospecha clínica del sangrado de úlcera, como los muestro en este esquema péptica, se debe evaluar. ¿El paciente está con estabilidad hemodinámica? Si es así, es realizar la panendoscopía diagnóstica y terapéutica más el manejo con IVP. ¿Se logró controlar el sangrado? Si es así, se debe valorar una cirugía definitiva. Si el paciente con estabilidad no hay un paciente con estabilidad hemodinámica, se debe iniciar manejo de reanimación con fluidoterapia, hemotransfusión más manejo con IVP. Si no se logra estabilidad hemodinámica, directamente es para cirugía y se puede realizar cirugía definitiva, sí. Valorar si es o no, si es definitiva, y si no es así, solo se trata de suturar del vaso bajo, visión directa o resección dependiendo de los hallazgos. ¿Cuáles son estos síntomas de alarma que señalan la necesidad de una esófago-gastroduodenoscopía? La disminución de peso, el vómito recurrente, la disfagia, el sangrado y la anemia. Aquí les muestro un cuadro de las diferencias clínicas de cómo podemos distinguir de si es una úlcera gástrica o duodenal. Si es una gástrica, tiene un antecedente de ser por AINES. Normalmente ocurre más en ancianos, como lo había dicho en hombres. En dolor en relación de saciedad con comida, aquí en este caso empeora, y el dolor por las noches que lo despierta no ocurre en este tipo de pacientes. Mientras que si es una úlcera duodenal, es por antecedente de Helicobacter pylori, mayormente ocurre en jóvenes que también son hombres, y en relación con la comida, la saciedad la alivia. El dolor por las noches que lo despierta sí llega a despertar a este tipo de pacientes. ¿Qué complicaciones puede haber en una enfermedad ulceropéptica? La hemorragia digestiva puede llegar a ser producida cuando la úlcera es profunda y erosiona un vaso sanguíneo, provocando una pérdida de sangre hacia el tubo digestivo. La perforación, cuando la lesión es tan profunda que rompe la pared intestinal. Y por último, la estenosis, esta cicatriz que se produce en úlceras antiguas y que puede provocar una estrechez del intestino que dificulta el paso del alimento. Aquí les muestro otro esquema que habla de un paciente con sospecha clínica de perforación de úlcera péptica. ¿Se encuentra con estabilidad hemodinámica? Si es así, iniciar antibióticos de amplio espectro, intravenoso más IVP intravenoso, colocar sonda nasogástrica y solicitar TAC de abdomen o en su defecto placas simples de pie y de cúbito de abdomen y tórax. ¿El paciente es de riesgo bajo o no hay deterioro clínico y los estudios de gabinete se reportaron negativos? Si es así, un manejo conservador con IVP, antibióticos de amplio espectro y succión gástrica. Si no es así, es directamente a la cirugía. ¿El paciente evoluciona en forma satisfactoria? Sí, entonces vamos a valorar un manejo quirúrgico programado de la úlcera. Ya no va a ser de forma tan urgente. En el caso de que no tenga una estabilidad hemodinámica, es necesario iniciar resucitación hídrica, corrección hidroelectrolítica, mantener la vía aérea permeable y antibióticos de amplio espectro intravenosos más IVP intravenoso y colocar la sonda nasogástrica. Es directamente para cirugía y se puede realizar un procedimiento definitivo si es así, sí, una cirugía definitiva, y si no, solo un cierre con parche de Graham y un lavado de la cavidad. Aquí otro esquema habla de un paciente con sospecha clínica de estenosis péptica. Es la corrección, tenemos que hacer una corrección del estado nutricional y del desequilibrio electrolítico. Se va a iniciar un manejo con IVP y si la realización se realiza endoscopía con toma de biopsia o en su defecto un esófago-gastroduodenoscopía. Si el Helicobacter pylori sale positivo, se manda un tratamiento para la erradicación. ¿Se resolvió con la obstrucción?
En el caso de que fuera así, es un control periódico con clínica y la esofagostroendoscopía o endoscopía. Si no es así, es una cirugía definitiva. Mientras si el paciente por Helicobacter pylori sale negativo, el paciente es de alto riesgo y o se tiene el recurso para la dilatación neumática. La dilatación neumática se trata con balón más tratamiento antisecretor con IVP. Si la evolución es favorable, solo se va a mantener un control periódico, como lo había mencionado, y si no es así, vamos a recurrir a una cirugía definitiva. Los datos clínicos para sospechar sangrado úlcera péptica son antecedentes de enfermedad acidopéptica con factores de riesgo asociados, como es la hematemesis en un 30%, la melena en un 20%, hematemesis y melena juntos que ocurre en un 50%, síndrome anémico o hematoquesia solamente en un 5%. Los datos clínicos para sospechar perforación de úlcera péptica son antecedente de enfermedad acidopéptica y presencia de factores de riesgo asociados. Que haya dolor localizado en abdomen alto, tipo transfictivo, intenso de inicio súbito, que se exacerba con los movimientos y que se irradia hacia el abdomen bajo derecho o a los hombros. Hay datos de irritación peritoneal, presencia de choque y sepsis, como es fiebre, hipotensión y oliguria, acompañado de los datos anteriores que sugieren fuertemente el diagnóstico de una perforación. Un cuadro clínico progresivo y o episodios recurrentes con los siguientes datos clínicos debe hacerse sospechar de una obstrucción secundaria a una úlcera péptica, como es el antecedente de enfermedad acidopéptica, infección por Helicobacter pylori que no fue tratada, una desnutrición y pérdida de peso, vómitos postprandiales, alcalosis metabólica hipoclorémica o hipocalémica, plenitud postprandial y saciedad temprana. Aquí les muestro otro esquema del antecedente de enfermedad acidopéptica más los factores de riesgo, como lo había dicho, en adultos mayores de 60 años, que tengan uso de AINES, que hayan tenido tabaquismo, que ya se les conozca que tengan una infección por Helicobacter pylori. Buscar el síndrome anémico, melena, hematemesis, hematoquesia, la descomposición hemodinámica. Todo va a depender del cuadro clínico con el que llegue el paciente, o por si es dolor abdominal, de alto inicio súbito, transfictivo, datos de irritación peritoneal, o en otro caso que sea cuadro de evolución lenta, vómitos postprandiales, pérdida de peso, desnutrición, sensación de plenitud, desequilibrio hidroelectrolítico. A continuación les mostraré el otro esquema de tratamientos de qué podemos hacer en caso de cualquiera de estos cuadros clínicos. Como pruebas diagnósticas, pues, en el caso de sangrado, se hace una biometría hemática completa, urea y creatinina, niveles séricos de electrolitos, pruebas de coagulación, grupo sanguíneo y RH, para valorar la pérdida sanguínea, comorbilidad y necesidad de uso de derivados hemáticos. En donde se cuente con el recurso, se sugiere realizar panendoscopia temprana en las primeras 24 horas, ya que puede ser diagnóstica y terapéutica. En caso de no contar con endoscopía y en ausencia de datos de abdomen agudo, se sugiere la colocación de sonda nasogástrica con lavado gástrico en solución a la temperatura ambiente para hacer diagnóstico de sangrado activo. En el caso de que haya una perforación, si se cuenta con TAC, realizar como estudio de primera elección. En caso de no contar con ella, las placas simples y contrastadas con material hidrosoluble son una excelente alternativa. Las placas simples de abdomen y tórax de pie y de cúbito o tangenciales si no se logra la pedestación, así como una placa con deglución de material hidrosoluble, son también útiles en el diagnóstico. Mientras que si sospechamos de una obstrucción, la panendoscopía con toma de biopsia es el estudio ideal para establecer el diagnóstico específico. La serie esófago-gastroduodenal es el segundo estudio de elección para el diagnóstico. Este estudio puede no diferenciar entre estenosis pilórica hipertrófica de un problema neoplásico o inflamatorio. La esófago-gastroduodenoscopía es el examen que va a permitir la visualización directa y la biopsia de la mucosa gastrointestinal superior para definir el diagnóstico y manejo de pacientes con enfermedad acidopéptica conocida o sospechada. Este procedimiento es frecuentemente utilizado, consume gran cantidad de recursos y es realizado con diferentes costos a través de las múltiples áreas geográficas del mundo. Y lo que es aún más importante, en nuestro medio no solo lo realizan los médicos entrenados para ello. Su seguridad es mucho mayor que la de los estudios radiológicos con bario y es un procedimiento costoso con complicaciones que pueden llegar a ser clínicamente importantes. En respecto al laboratorio, en los estudios de gabinete en pacientes con estenosis pilórica, la serie esófago-gastroduodenal con bario nos permite corroborar este diagnóstico. Y en ausencia de endoscopía, también nos apoya para el diagnóstico de la lesión. Sin embargo, en toda úlcera gástrica debe hacerse endoscopía con toma de biopsia para descartar un cáncer del estómago. El pilar diagnóstico lo constituye la endoscopía digestiva alta con biopsia de tejido, la cual ha revolucionado el estudio y práctica de la gastroenterología.
Las indicaciones para endoscopía en enfermedad ulceropéptica son pacientes menores de 45 años en quienes no hay mejoría en el tratamiento médico bien realizado, todo paciente mayor de 45 años que consulte con dispepsia por estar en zona con alta incidencia de cáncer gástrico, disfagia, hematemesis, melanemesis, melena o enterorragia, sangre oculta en heces. Ok, aquí tenemos una clasificación que es la clasificación de Forrest, que nos habla de cómo se encuentra la hemorragia digestiva. En este caso hablamos si hay un alto riesgo de recidiva o un bajo riesgo de recidiva. Se divide en grado 1, 1A, 1B, 2A, 2B, 2C y 3. Descripción habla de la 1A, que hay un sangrado activo arterial en forma de jet o de chorro. En el porcentaje de recidivas en 90%. En el 1B hay un sangrado en forma resumante o en sábana que ocurre entre el 10 al 33%. El 2A hay un vaso visible en el lecho de la lesión en un 50%. En el 2B hay un coágulo fresco adherido que ocurre en las recidivas del 25 al 30%, mientras que cuando son de bajo riesgo es del 2C en puntos de hematina del 110% y en 3 que hay una lesión con base limpia cubierta con fibrina y solo es de recidiva, solo hay una probabilidad del 3 al 5%. Aquí les muestro unas imágenes respecto a cómo se ven cada una de ellas. Aquí en la de sangrado en jet tipo arterial, sangrado resumante tipo venoso, el vaso visible, base con fibrina, mancha hemática o cuando ya hay un coágulo adherido. Por otro lado, tenemos otra herramienta para la estratificación de riesgo de hemorragia de tubo digestivo alto. Aquí ocupamos la escala de Glasgow-Blatchford, que habla de las variables clínicas y analíticas considerables y puntuaciones para cada uno de sus valores. Aquí ocupamos la urea plasmática, cuando es mayor o igual a 38 o menor a 47, valor en escala es de 2. Mayor o igual a 47, menor a 58 es de 3, mayor o igual a 58, menor a 157 es de 4 y mayor o igual a 147 es de 6. Mientras que por el lado de la hemoglobina en varones, cuando es mayor o igual a 12 o menor a 13 es un valor en 1, mayor o igual a 10 o menor a 12 es de 3 y si es menor a 10 solo tiene 6. En el caso de las mujeres, si es mayor o igual a 10 o menor a 12 es de 1 y menor a 10 es de 6. Respecto a la tensión arterial sistólica, si es de 100 a 109 abarca 1, 90 a 99 2 y menor a 90 solo 3. Otros marcadores que utilizamos son el pulso mayor a 100 o mayor o igual a 100 latidos por minuto es de 1, presentación con melenas 1, presentación con síncope 2, enfermedad hepática previa 2 y el fallo cardíaco 2. Estratificación de riesgo por el índice ROCAL. Este nos va a ayudar a entender qué tanto tiene de riesgo esta úlcera. Vamos a valorar por medio de la edad. Cuando es menor a 60 es de 1. En el caso de la frecuencia cardíaca menor a 100, presión arterial sistólica mayor a 100, enfermedades asociadas ninguna. Por diagnósticos cuando es Mallory Weiss o sin lesión y signos de hemorragia reciente sin estigmas o con hematina. Cuando hay puntuación 2, la edad es de 60 a 79, cardíaca de mayor o igual a 100, presión arterial mayor a 100, enfermedades asociadas puede ser la cardiopatía, el EPOC o la diabetes y por diagnóstico todos los otros diagnósticos como la úlcera. En el caso de una puntuación 3 es la edad mayor a 80, presión arterial de menor a 100, enfermedades asociadas, IRC, neoplasia, cirrosis, un diagnóstico de neoplasia y signos de hemorragia reciente como sangre fresca en estómago con un Forrest 1, 2A y 2B. Aquí el riesgo bajo es de 0 a 2 puntos, recidiva del 5%, una mortalidad solamente del 0.1%, un riesgo intermedio del 3 y 4 puntos y riesgo alto cuando es de 5 a 10 puntos. Hay una recidiva del 25% y una mortalidad del 17%. La clasificación de la úlcera péptica es de la bulbo-duodenal que abarca el 62%, el canal pilórico que abarca el 20% y el cuerpo gástrico que abarca el 18%. Estos síntomas secundarios a la perforación se presentan en promedio 2 horas después del incidente y el más importante es el dolor abdominal súbito e intenso epigástrico. Después del dolor se generaliza y el paciente se distiende. Luego de 12 horas se asocian los datos de respuesta inflamatoria sistémica. El diagnóstico de úlcera péptica perforada no se puede descartar tanto en los laboratorios, ya que estos pueden llegar a ser muy inespecíficos, aunque pueden llegar a haber leucocitosis, acidosis metabólica o un aumento de la amilasa.
Lo ideal sería una radiografía de tórax en bipedestación que nos va a dar un signo de neumoperitoneo o el aire libre subdiafragmático que nos va a hablar de una perforación de una víscera hueca. Como enfoque etiológico tenemos determinar la causa de la úlcera péptica y determinar la existencia de la infección por Helicobacter pylori. Pruebas diagnósticas para establecer esta infección, ya sean por medio directas o invasivas, puede ser la prueba rápida de la ureasa, prueba ultra rápida de urea y la demostración microbiológica o histológica de la bacteria. Mientras que por el medio de indirectas o no invasivas son las basadas en la capacidad del Helicobacter pylori para producir ureasa o respuesta inmunológica que desencadena como prueba del aliento con urea marcada, con carbono, detección de anticuerpos en sangre y del antígeno en heces. Histológicamente su identificación es con la tinción HE, es definitiva para el diagnóstico de la infección, sensibilidad de un 93 a 96% y una especificidad de 98 al 99%. El cultivo es la prueba más específica para el diagnóstico de la infección. Como diagnóstico diferencial podemos pensar en un síndrome coronario agudo, en una colelitiasis por el cólico biliar, en una colangitis, esofagitis, reflujo gastroesofágico, litiasis renal por el cólico renal, el tromboembolismo pulmonar, aneurismas aórticos o la pancreatitis. Indicaciones para el diagnóstico y tratamiento de Helicobacter pylori. Las que ya se encuentran previamente establecidas es cuando hay una enfermedad ulceropéptica activa, ya sea gástrica o duodenal. Antecedentes confirmados de enfermedad ulceropéptica, que no haya tratamiento previo para Helicobacter pylori, linfoma del tejido linfoide relacionado con la mucosa gástrica que es de baja malignidad, después de reacción endoscopía de cáncer gástrico temprano y dispepsia no estudiada según la prevalencia de Helicobacter pylori. El tratamiento. Aquí vamos a hablar de cuidados generales y régimen de vida en relación con la dieta. Salvo casos muy especiales, los pacientes ulcerosos no deben tomar AINES ni aspirinas. Tratamiento de la úlcera asociada a la infección por Helicobacter pylori, el más eficaz actualmente es la que combina 3 medicamentos, un IVP y 2 antibióticos. Durante 7 días con este tratamiento se logra eliminar en la mayoría, del 80 al 85% de los pacientes, la citada infección. En los regímenes de tratamiento para Helicobacter pylori, todos los estudios llevan a recomendar el siguiente esquema, con tasa de erradicación de entre el 86 al 95%, que es con el uso del omeprazol 20 miligramos cada 12 horas por 2 semanas, claritromicina 500 miligramos cada 8 horas por 2 semanas y amoxicilina 1 gramo cada 12 horas por 2 semanas. Las indicaciones aceptadas para el manejo de Helicobacter pylori hablan de la úlcera gástrica duodenal activa o no, linfoma MALT, gastritis atrófica, resección reciente de cáncer gástrico, gastritis folicular, paciente con Helicobacter positivo y familiar en primer grado de consanguinidad con carcinoma gástrico, paciente con Helicobacter sin las indicaciones anteriores que desea ser tratado, y tratamiento de la úlcera relacionada con el consumo de antiinflamatorios no esteroideos o aspirina. En estos casos debemos suspenderlos y para lograr la cicatrización de la úlcera se emplea un IVP. ¿Cuál va a ser el manejo médico ambulatorio? Vamos a utilizar los neutralizantes ácidos por medio de gel hidróxido o de aluminio magnesio. No se recomienda como monoterapia, pero se pueden usar para el manejo de los síntomas iniciales. El sucralfato va a ser un complejo octasulfato de sacarosa y aluminio que tiene acción citoprotectora dada por la formación de complejos adherentes con las proteínas en la base de la úlcera. Este va a estimular la síntesis de prostaglandinas endógenas y se usa en dosis de 4 gramos al día, dividido en 4 tomas con una tasa de cicatrización del 80% en las 4 semanas. Por otro lado, los antagonistas de receptores H2 tienen un porcentaje de cicatrización a las 4 semanas del 80%. La dosificación recomendada es por 6 semanas y es cimetidina de 800 miligramos al día, ranitidina, que actualmente ya no se usa y no tiene efecto sobre el Helicobacter pylori, por lo que su uso se restringe al manejo de la enfermedad ulceropéptica no relacionada con el Helicobacter pylori. Se dice que la ranitidina ya no se usa actualmente porque está asociado con el padecimiento de pacientes con cáncer gástrico. Pero aún así venía en las guías de práctica clínica, pero es importante saber que hay artículos que demuestran que la ranitidina ya no se debe usar. Inhibidores de la bomba de protones inhiben de forma irreversible la bomba HTATPasa, por lo que su efecto solo se revierte cuando se sintetiza nuevamente la bomba. El porcentaje de cicatrización en 4 semanas es del 85 al 95% y no hay variaciones clínicamente significativas con los diferentes representantes de este grupo de fármacos.
Indicaciones para un manejo quirúrgico. En las úlceras tipo 1, como lo había mencionado, generalmente se sugiere la resección gástrica, incluyendo la úlcera, y una reconstrucción en Y de Reus para remover las fuentes de gastrina y disminuir la masa de células parietales. Para las úlceras tipo 2 y 3, relacionadas con hipersecreción ácida, se prefiere la realización de vagotomía tronculares, selectiva o supraselectiva, además de la respectiva piloroplastia para evitar los síndromes de vaciamiento gástrico. Las de tipo 4 y 5 se recomienda el manejo con hemigastrectomías, dada su gran posibilidad o tendencia a la malignización. En casos de úlcera péptica hemorrágica, el tratamiento quirúrgico está indicado en caso de falla a la terapia endoscópica, inestabilidad hemodinámica después de la reanimación vigorosa, mayor a las 3 unidades de sangre durante la reanimación inicial, por la recurrencia de hemorragia después del control por endoscopía y la persistencia del sangrado, requiriendo más de 3 unidades de sangre por día. Esta se va a realizar según la localización de la úlcera sangrante y se debe realizar. La resección de las úlceras gástricas sí está localizada en la curvatura mayor, antro o cuerpo del estómago. La gastrectomía parcial con reconstrucción Billroth 1 o 2 sí está en la curvatura menor o la cisura angularis. La gastrectomía distal con esófago y yeyuno, yeyunoanastomosis, sí está localizada en la unión gastroesofágica, y en las úlceras duodenales sangrantes se debe hacer la duodenotomía longitudinal y cierre del vaso sangrante en el cráter ulceroso, además de la ligadura de la arteria gastroduodenal. Como pronóstico, estas úlceras tienen en general un buen pronóstico. Con las medidas antes dichas, pueden curarse y en pocas ocasiones pueden aparecer complicaciones que sangren, que se perforen en la cavidad abdominal o que al cicatrizar se estrechen la salida del contenido gástrico, produciendo vómitos y otras molestias digestivas. Ok, a continuación les voy a presentar un caso clínico. Se trata de una paciente de 48 años de edad con dolor epigástrico tipo urente de un mes de evolución, tratada con antiespasmódicos e inhibidores de la bomba de protones, con mejoría relativa intensificando las últimas 24 horas con irradiación bilateral en cinturón y hacia hemitórax izquierdo. A la exploración física presenta facies dolorosas con signos vitales normales, excepto la taquicardia, que tiene de 108 latidos por minuto, abdomen blando con dolor a la palpación, media y profunda en todo el abdomen con submatidez subcostal izquierda y datos de irritación peritoneal con peristalsis disminuida. Laboratorios con leucocitosis de 12.100, neutrofilia 90%, bandas al 5%, glucosa de 196 miligramos sobre decilitro. La GGT se encuentra en 47 unidades sobre litro. El tiempo de protonina o TP es de 15.2 segundos. La amilasa de 186, el calcio sérico de 8.4. Y la radiografía simple de abdomen en decúbito con imagen en vidrio despulido. También se indica una tomografía axial computarizada que muestra líquido libre en cavidad abdominal y neumoperitoneo. Se establece diagnóstico de abdomen agudo por perforación de víscera hueca y se solicita a quirófano encontrando líquido libre gastrointestinal, asas de intestino delgado despulidas con natas de fibrina y una perforación de 0.6 por 0.4 milímetros en la región prepilórica. Cara anterior del antro gástrico con abundante salida de líquido gastrobiliar y se toma biopsia de mucosa gástrica. Se realiza cierre primario en 2 planos con parche de Graham y se realiza revisión y lavado de cavidad, así como colocación de drenajes tipo Penrose en corredera derecha y hueco pélvico. El diagnóstico postoperatorio fue una úlcera gástrica tipo 3 de Johnson más peritonitis química. Así es como se muestra en la foto un grado de la úlcera péptica perforada en la cara anterior del antro gástrico. Como conclusiones podemos decir que la enfermedad ulceropéptica continúa siendo un problema de salud, al cual hay que prestarle la debida atención, ya que aunque farmacológicamente haya cambiado la historia natural de la enfermedad a partir del descubrimiento de los bloqueadores H2, de los inhibidores de la bomba de protones y del descubrimiento del Helicobacter pylori y su tratamiento de erradicación, existen grupos que están expuestos, sobre todo aquellos consumidores crónicos de los AINES sin control médico, incluida la aspirina a dosis bajas de amplio uso en cardiología y medicina interna, que los puede conducir a complicaciones graves como la hemorragia y la perforación gastroduodenal, que requerirán de manejo quirúrgico de urgencia en la mayoría de los casos y que ponen